Bienvenidos, bienvenidas a la sección de Respondiendo Dudas de esta semana. Hoy vamos a tocar un tema que hace tiempo que quiero tocar. Es un tema que he estado dejando, pero la verdad que la vida me lo trae. Es el dolor genital. Y este es un tema que es muy frustrante, no solo por el dolor, sino por el tabú que hay, por la vergüenza con la que se vive este tipo de síntomas. Yo tuve este tipo de dolor a raíz de una intervención quirúrgica que sufrí a los 14 años y estuve 14 años más sufriendo pues un dolor testicular. Entonces yo he pasado por aquí, pero hay muchas personas que están viviendo un auténtico infierno. Entonces este vídeo va para todas esas personas que tienen dolor en su zona genital o en su zona anal. Entonces la pregunta dice, ¿la sensación de agujas, alfileres, pinchazos y descargas eléctricas, junto con un picor horrible en la vulva, también podría relacionarse con un tema de sensibilización central? Pues la respuesta corta sería sí, ¿vale? Pero vamos a desarrollarla un poquito para que lo podamos comprender todos de una manera muchísimo mejor. El término de sensibilización central yo es un término que cada vez uso menos porque para mí no deja de ser una etiqueta diagnóstica muy fácil que están usando a día de hoy. Entonces yo el término sensibilización central yo ya no lo uso casi. Pero si entendemos sensibilización central como dolor en daño, pues sí, estaríamos hablando de lo mismo. Entonces tenemos que recordar que existe el dolor justificado. Me corto, me pincho, me quemo, se genera una lesión, se genera un impulso nociceptivo que viaja por mi médula espinal y el cerebro interpreta lo que está ocurriendo y en función de esa interpretación enciende el programa defensivo dolor, pero también ocurre el dolor sin daño, que es el dolor generado también por el cerebro, pero en este caso no está ocurriendo ningún daño corporal. Entonces tenemos que entender que el dolor sin daño puede aparecer en varias partes de nuestro cuerpo, entre ellas en la zona genital. ¿Qué pasa? Que a este tipo de dolor genital, normalmente la primera estructura a la que se culpa es al nervio pudendo. El nervio pudendo es un nervio que inerva la zona genital. Entonces, siempre que una persona pues presenta este tipo de sintomatología y va al médico, pues le dicen que tiene el nervio pudendo atrapado, que tiene el nervio pudendo comprimido. Le preguntan a la persona, ¿haces bicicleta? Y si hace bicicleta, ajá, aquí tienes el culpable, normal, has estado dañando tu nervio pudendo durante muchos años, ahí tienes la causa de tu dolor. Sí, lo siento, esto es para siempre, deja de ir en bicicleta y acostúmbrate a vivir así, porque esto no hay cura. Este es el relato más frecuente. Sin embargo, tenemos que entender que el nervio pudendo, igual que otro nervio, igual que otro tejido, en el caso de que se lesione, es decir, que se desgarre, que se necrose o lo que sea, ese nervio cicatriza, regenera, como cualquier tipo de tejido. Vivimos en una cultura sanitaria actual que nos ha inculcado mucho que los nervios son estructuras muy frágiles. Y de hecho los nervios son las estructuras más fuertes, más vascularizadas y resistentes, o de las más resistentes que hay en el cuerpo humano. ¿Por qué? Pues porque son estructuras que pues cumplen una función muy importante, ¿no? Entonces el nervio, o el nervio pudendo en este caso, si tú me estás viendo y tienes dolor genital, te han dicho que el culpable es tu nervio pudendo, presta atención. El nervio pudendo está recubierto de un tejido conectivo, es decir, de un tejido fuerte que lo protege. ¿Lo has visto? Mira este cable, no sé si lo vas a poder ver. ¿Es esto? Por aquí pues pasan fibras que transportan, supongo, pues impulsos eléctricos, ¿sí? Para que pueda llegar el sonido a estos auriculares.
Pero estas fibras, sí, que puedan estar aquí dentro, pues están recubiertas como de un plástico. Pues el nervio igual, el nervio no es una estructura frágil y que está ahí pues perdida de la mano de Dios. No, el nervio es una estructura muy fuerte. Pero ¿cuál es la diferencia entre un nervio y un cable? Pues que si yo rompo este cable, se fastidió. No hay solución. Tendría que llevarlo a reparar o me tendría que comprar unos auriculares nuevos porque ese cable ya se ha fastidiado. Sin embargo, por suerte, el cuerpo humano no es así. Y el cuerpo humano no es una estructura que se rompe y se queda tal cual. No, el cuerpo humano o un nervio, en el caso de que se lesione, es decir, que se desgarre, que se comprima demasiado hasta el punto de que se chafe, de que se necrose o de lo que sea, automáticamente, justo en el segundo uno en el que eso ocurre, en el segundo uno en el que un tejido o en el que un nervio se daña, ¿sí? Se empieza a regenerar sin que tú tengas que hacer nada. ¿Te has cortado alguna vez? ¿Aún tienes esa herida del corte que te hayas hecho? ¿Verdad que no? Y seguramente te has cortado 1000 veces, te ha salido sangre, ha salido una crostra después y luego sacas Pascuas. Pues por dentro el cuerpo le ocurre lo mismo. Lo mismo. El nervio, si se daña, regenera sin que tú tengas que pensar en ello. Y qué bien que esto ocurra. Entonces lo que te quiero decir es que en el caso de que tu nervio pudendo se haya dañado, que lo dudo, oye, puede ocurrir, pues automáticamente se empieza a regenerar. ¿Y cuánto dura este periodo de regeneración? Pues dependiendo del tipo de lesión que haya sufrido ese nervio, tarda más o tarda menos. Pero podemos decir que el tiempo tope, ¿sí? Imagínate un nervio, se secciona, ¿sí? Se corta. Pues podemos decir que ese nervio tarda 6 meses, 7 meses en curarse. Y es posible que mientras dure ese proceso regenerador, el cerebro, para cuidar esa zona, pues genere la sensación de dolor. ¿Para qué? Para que no hagamos el capullo y esa zona se pueda regenerar. Entonces, lo que quiero que entiendas es que el timing de curación de un nervio es de 6 meses, 7 meses, ponle. Pero ¿qué pasa? Que las personas que tienen dolor genital llevan años así. No es que lleven 6 meses con dolor, es que llevan años así. Y aquí estamos suponiendo de que se hayan lesionado. Pero lo que tenemos que entender es que si la bicicleta, que es el principal culpable de que el nervio pudendo se achape, si la bicicleta fuese la causante del daño, del supuesto daño hacia ese nervio pudendo, todos los que van en bicicleta tendrían el nervio pudendo dañado. Todos. Pero eso no es así. Eso no es así. De hecho, yo siempre esto se lo digo a mis pacientes. Hay un nervio que está más chafado, más comprimido que el nervio pudendo. ¿Y sabes cuál es? El nervio plantar. El nervio plantar es un nervio que pasa por debajo o sea, que está justo en la planta del pie. Y nosotros, pues, cada día, pues, caminamos, saltamos, cargamos peso. Hay gente que hace halterofilia con 200 kilos y ese nervio plantar se comprime aún más. Hay gente que baila jotas, que baila sardanas, que achafa ese nervio plantar y no pasa nada. No pasa nada, el nervio es una estructura fuerte. Entonces, lo que te quiero decir es que el nervio pudendo no se lesiona por ir en bicicleta. Ir en bicicleta no es un mecanismo lesivo. Y esto es importante que lo tengas en cuenta.
Que tengas dolor en tu zona genital no significa que tu nervio pudendo esté mal ni que tu nervio sea el causante. Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué me duele si me estás diciendo tú que el nervio pudendo, que mi nervio pudendo está bien? ¿Por qué yo tengo dolor? Porque yo no me lo estoy inventando. Entonces, tenemos que entender lo que te he dicho al principio. El dolor es una alarma que genera nuestro cerebro cuando él interpreta amenaza. Pero presta atención, interpretar es algo subjetivo, es algo que no siempre está, que no siempre refleja la realidad. Lo que te quiero decir es que el cerebro puede interpretar algo que realmente no está ocurriendo. Si el cerebro interpreta que está ocurriendo algo en la zona genital o que le está ocurriendo algo a ese nervio pudendo, aunque el nervio pudendo esté bien y no le esté ocurriendo nada, el cerebro puede activar todo ese confinamiento doloroso sobre esa zona genital, anal o lo que sea. Obviamente, como te comentaba al principio, sí, el nervio pudendo, igual que cualquier tejido, se puede lesionar, pero siempre que el tejido se lesiona, se regenera. Lo que te he contado, ¿cuántas veces te has cortado? Y no sigues a herir ahí, soltando chorros de sangre, ¿verdad que no? Pues lo mismo con el nervio pudendo. Entonces lo que quiero que entiendas es que el nervio pudendo es una estructura muy fuerte que no se lesiona con la bicicleta y que en el caso, vayamos a poner el caso de que el nervio pudendo se llega a lesionar, automáticamente se empieza a regenerar desde el segundo 1 en el que esto ocurre. Entonces, deja de echarle la culpa a tu pobre nervio pudendo porque él no es el culpable. Aquí está siendo acusado de hechos injustos. Están acusando al inocente. Si hay algún culpable, que yo tampoco llamaría culpable, es el cerebro. Sabemos que el cerebro puede encender programas defensivos cuando interpreta amenaza y no la hay. Entonces, resumen, el dolor genital es un dolor que es muy frecuente, más de lo que nos pensamos. El dolor genital, cuando ya persiste más de 6 meses, no está reflejando ningún daño sobre esa zona y justamente cuando esto ocurre, tenemos que entender que el dolor genital lo está generando el cerebro en función de lo que él interpreta. Entonces el cerebro tenemos que entender que interpreta con la información que dispone, con lo que nosotros pensamos, con lo que nos ha dicho el médico, con el miedo que nosotros podamos tener sobre lo que nos está ocurriendo. Entonces es de vital importancia que entiendas lo que te está ocurriendo y a partir de ahí, pues ya se pueden hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que te haya ido bien este vídeo, que hayas aprendido un poquito más y pues, si quieres que responda a alguna duda, abajo en la descripción verás un enlace donde te puedes suscribir a una lista y ahí podrás enviar tus dudas. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.